En este apartado hablaremos sobre las ideas acerca del fascismo del revolucionario italiano Antonio Gramsci. Para entrar en contexto, debemos hablar del fascismo, que fue un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista, fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. No se puede encerrar la definición del sistema totalitario en una categoría del pasado, pero sí debemos partir del análisis histórico, y Gramsci puede orientarnos ya que sufrió en sus propias carnes la dictadura fascista de Benito Mussolini. Gramsci, en su escrito La situación de Italia y las tareas del PSI, nos dice que el fascismo como movimiento tiene el objetivo de disgregar y desorganizar a la clase trabajadora para inmovilizarla en una lucha del capitalismo contra la clase obrera, favoreciendo así los viejos grupos dirigentes. Para Gramsci, la hegemonía es creado por las clases dirigentes para mantener el equilibrio entre empresarios y trabajadores, utilizando como medio la represión y la fuerza. Para evitar un sistema de producción donde se aplique la hegemonía antes mencionada, se ocupa unir a las instituciones, ya sea partidos políticos y sindicatos, de manera que fuera una fuerza popular organizada con libertad, creando así una democracia obrera. Para las bases de esta democracia se ocupa de una institución ya formada, sobre todo de una ideología de carácter social, como lo era el Partido Socialista Italiano, para obtener una sociedad organizada que tenga conciencia de los deberes al llegar al poder. En la actualidad, podemos ver el sistema de organización de las clases trabajadoras, o sea, obreros y campesinos, en el país de Cuba, en donde existe esta fórmula donde los grupos dominados llegan a ser dominantes. Esto quiere decir que por medio de una revolución cambió radicalmente el sistema político anterior al régimen actual, pero el progreso de educación llega después del movimiento revolucionario. La revolución lleva a formar nuevos consejos y por lo tanto una nueva democracia obrera, en la cual deben desaparecer las instituciones del Estado o de la clase dominante anterior y crear así sus propias instituciones. Otra institución marcada por Gramsci es la referente a la dictadura proletaria, que es tal vez la base de todo su movimiento ideológico, ya que es la célula de esta organización. Cuando hablamos de la importancia del proceso histórico de las revoluciones obreras, debemos subrayar la importancia que tiene esta con el capitalismo, ya que esta última pone todos los materiales necesarios para que el régimen se apegue a sus leyes. En este sentido, surgen las revoluciones obreras a causa de las inconformidades de los verdaderos trabajadores. La burguesía, por su parte, oprime a estos grupos convirtiéndolos en simples instrumentos de producción. De esta forma, para que un Estado obrero pueda nacer, debe desarrollarse en óptimas condiciones de productividad. Dentro de este Estado hay dos figuras que no deben regir la nueva nación: el sindicato central y el partido político. México ha sufrido la falta de identidad de una sociedad y de una política, ya que después de la independencia no se sabía qué tipo de gobierno implantar, lo que llevó a la pérdida de gran parte del territorio nacional, trayendo un gobierno dictatorial a finales del siglo XIX, en el cual el progreso se dio a partir del otorgamiento de los recursos a capitales extranjeros. Los ideales de revolución no eran tan radicales como los de Gramsci, solo se buscaba una libertad de producción, libre propiedad y una igualdad en todos los aspectos. Una característica importante del ideario de Gramsci fue que su política pasó más allá de la simple teoría y la aplicó en su país en el ámbito político. Concluimos que su ideología es el producto del estudio y la aplicación de esta en la vida política del país y la transformación de las clases dominadas para que éstas puedan sufrir un cambio a dominadoras. Teorías de la correspondencia.
Las funciones que desempeña la escuela están directamente ligadas a las exigencias del capitalismo. La división social del trabajo era en base a las relaciones de explotación y dominación. Luis Althusser, en su estudio Ideología y aparatos ideológicos de Estado, se planteó cómo se produce el dominio y la reproducción de fuerzas productivas. Entre los aparatos ideológicos del Estado, la escuela ocupa un lugar fundamental. De ahí que el sistema escolar no solo transmita diversas destrezas y habilidades, sino que además adoctrina a quienes pasan por él. El concepto althusseriano de ideología se ha ido transformando. En un primer momento, la inculcación ideológica la realiza la escuela a través de la transmisión y el aprendizaje de contenido, para posteriormente actuar como falsa conciencia, contribuyendo a la formación de subjetividades específicas. La teoría de las dos redes del sistema escolar, por Christian Baudelaire y Roger Stable. La teoría de las dos redes establece la división escolar, como lo es la red profesional y la red académica. La red profesional son prácticas de repetición, de insistencia y adiestramiento, mientras que la red académica son prácticas académicas de continuidad progresivamente graduados. La red profesional tiende ante todo a cuidar a sus alumnos de la manera más económica y menos directa posible, como lo es la educación barata. Coloca en primer plano la observación de lo concreto a través de la elección de las cosas, como lo son las carreras técnicas. La red académica funciona con base a la emulación y a la selección individual. Reposa en el culto del libro y de la abstracción, siempre y cuando se adapte a lo socialmente conveniente para la perpetuación del capitalismo.